Hola amigos, un cordial saludo para todos nuestros seguidores del canal El Búnker de Jack. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Y hoy traemos un video que es muy interesante. Y es muy interesante ¿por qué? Porque habla de lo que es la leyenda negra. Y yo pienso que, pensaba, pues dije, no, pues reaccionamos a cosas militares, temas militares, pero esto tiene que ver con eso, tiene que ver con los temas que tratamos acá. ¿Y por qué? Porque en los diferentes videos que hemos hecho hay algunas reacciones, o algo mejor, algunos comentarios de nuestros seguidores, donde nos hablan precisamente de lo que es la hispanidad, de lo que es España y los países de Sudamérica, y entonces de la hispanidad. Pero sí existe la tal leyenda negra, y la tal leyenda negra viene ¿por qué? Porque a los países de América Latina, desde México hasta la Patagonia, a todos nos enseñan la historia de una manera diferente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? No sé, pero por ejemplo en Colombia, a nosotros la historia se divide en 4 etapas. La primera etapa es la etapa que llamamos precolombina, que es la etapa antes de la llegada de los españoles a América, o los europeos a América, ¿sí? Entonces es antes, se llama precolombina, y entonces habla de la historia de los indígenas que habitaban las regiones de nosotros, en el caso de nosotros los chibchas, los muiscas, los caribes, y etcétera, etcétera. En el caso de los mexicanos, de los aztecas, y todas las razas que habían en ese, y lo mismo que en Perú, los incas, y ahí para abajo todos. Entonces esa es lo que llamamos la precolombina. Luego viene la época que es la que llamamos la conquista y colonización, así nos lo enseñan. Entonces dicen que nos conquistaron, ¿sí? Y que nos colonizaron, esa fue una época que duró 300 años, y que fue cuando estuvieron los españoles en todo este tema de México, de todo Centroamérica, de todas las islas del Caribe, de Colombia, Venezuela, y aquí para abajo con todos, ¿sí? Entonces esa es la época de lo que llaman la conquista y la colonia. Y luego esto duró 300 años, y por último nos enseñan la época o la etapa de la independencia, y que en el caso colombiano va de 1810, que fue el grito de independencia, ¿sí? hasta 1819, que fue la batalla del Puente Boyacá, donde entre comillas se derrota al último ejército español que estaba en Colombia. En ese tiempo, que no era Colombia, en ese tiempo era la Gran Colombia, que la componían ¿quiénes? Pues la componían Colombia, que incluía a Panamá, que era de Colombia, ¿sí? Ecuador y Venezuela. Eso era lo que se denominaba la Gran Colombia. La Gran Colombia. Y entonces a partir de ahí empezó la independencia, y se empezaron a independizar todos hasta ahí. Entonces por eso así se divide la historia, así nos enseña la historia. Entonces cuando nos enseñan la historia a nosotros así, entonces pues uno tiene una concepción, un pensamiento de que fue así, ¿sí? Y entonces la leyenda negra es esa tendencia a desprestigiar toda la labor y todo lo que hicieron los españoles desde que llegaron. Entonces, según la historia, entonces nos saquearon, nos mataron, etcétera, etcétera. Pero hay gente estudiosa, hay gente que se ha dedicado a este tema, ¿sí? Como el señor que vamos a ver, que se llama Juan Miguel Zunzunegui, que es un mexicano de descendencia española, de descendencia ostraca, de descendencia azteca, y que se dedicó a estudiar, y entonces ha desvirtuado. Y hoy, con unos argumentos en este video, que es un corto video de muchos videos que vamos a mirar, ¿sí? Desmonta esos temas de la leyenda negra. Entonces vamos a mirar este video, ¿sí? Y al final hacemos un comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. 1504 es un año muy interesante porque es el año en que Hernán Cortés, un castellano, un extremeño castellano de 19 años, deja Castilla para instalarse en Haití. Cuando Hernán Cortés deja Castilla a los 19 años, el futuro rey Carlos I y Carlos V
tiene 4 años. Es decir, Cortés y Carlos V pues no se conocen, ¿no? Y para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma lleva 2 años en el poder. Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva 2 años en el poder. Cortés estuvo en Haití de 1504 a 1514, luego estuvo en Cuba. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos. Es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Cuando uno habla con los verdaderos expertos como Christian Duverger, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado, ¿no? Pero bueno, este proceso que llamamos conquista, que comienza con el desembarco de Cortés hace 500 años, precisamente en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlan. De pronto hay que recordar esto: Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés viene al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio, ¿no? Y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado. Con los españoles llegó el virus de la viruela. Esto es bien importante comentarlo porque de pronto se habla, pues con esta idea de que hay que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. El gran genocida de América fue la viruela. Es decir, no estamos hablando de españoles que llegan a masacrar indios, estamos hablando de españoles que llegan y traen viruela. Un virus al que ellos ya han desarrollado defensas, pero que es absolutamente desconocido en el continente americano, que ha estado aislado del resto del mundo. Y para que nos hagamos una idea de que, sí hay una catástrofe demográfica y cultural bárbara entre los pueblos indígenas, porque habría unos 20 millones de habitantes indígenas en Mesoamérica cuando llega Cortés. 100 años después quedan 700,000. Estamos hablando de que en 100 años, a partir de la llegada de Cortés, murió más o menos el 95% de la población indígena originaria. 95%. América quedó prácticamente despoblada, porque este fenómeno se repitió desde Norteamérica hasta Patagonia. Entonces, pero vaya, el gran asesino es la viruela. Como si nos vamos más para atrás, cuando los mongoles invaden toda Asia y llegan a Europa, pues traen la peste negra, y la peste negra mató a la mitad de la población de Asia y a la mitad de la población de Europa, ¿no? Es decir, son fenómenos terribles, pero son fenómenos de la historia humana. Este país lleva menos tiempo siendo México que lo que fue Nueva España, ¿no? O sea, Nueva España existió durante 300 años, de 1521 a la independencia en 1821. Y llevamos 200 años de vida independiente. La independencia de verdad, la que gana Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821. Y ahí empieza, justo ahora sí, una relación México-España. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y por supuesto, ya hay una España que se consolidó en el siglo XVI. Cuando se proclama la independencia, el rey Fernando VII no la acepta al principio. Eso es un proceso clásico en las independencias. Pero mira, leerte un poquito del Plan de Iguala, que es la proclamación de independencia de Iturbide, porque desde aquí se habla de la amistad. Cuando Iturbide dice: americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que aquí residen. Me brinco párrafos, ¿no? Pero dice, hace 300 años que esta América ha estado bajo la tutela de España, bla, 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 pero es momento de la independencia, ¿no? Y habla, los horrores del pasado, se refiere a la guerra de Hidalgo y de Morelos, que fue tremenda. Dice, nos han llevado a la conclusión de que la unión general entre europeos y americanos es la única base sólida para poder ser felices. Y fíjate qué bonito termina el Plan de Iguala de Iturbide. Dice, españoles europeos, vuestra patria es la América, porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Y luego dice, americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une, añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma, y veréis que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Es un Iturbide que está tratando de ganar una independencia sin pelear con España, sino con un lazo de amistad con España. Él lo define diciendo, hay que desatar el nudo sin romperlo.
Entonces, como pueden ver, esta es una parte pequeña, porque él se ha dedicado a eso, ha escrito libros en estos temas, y de hecho, entonces, en esto, digamos que es como una introducción a decir cómo es que se dicen las cosas de la historia. Entonces, cuando a uno le venden y cuando todos los días nos recaban, nos dicen que España fue esto, que España fue malo, que no sé qué, pues usted termina convenciéndose que es así. Una mentira se convierte en verdad en la medida que es repetida y repetida y repetida. Entonces, estudiosos como el señor Juan Miguel, ¿sí?, historiador, entonces desbarata, desmonta todo ese tema de la leyenda negra y empieza a decir, hay muchos videos, vamos a ver muchos videos, vamos a ir hablando de ese tema. Y entonces donde nos dicen, no, y lógicamente, y eso, y yo también pienso eso, dice, ¿quién de nosotros no tiene ascendencia? Si ascendencia española, todos los apellidos de nosotros son españoles, todos. Entonces ahora, pues la cultura, ellos nos trajeron la religión, nos trajeron todo, pero vendrán videos más adelante que son muy importantes. Pero entonces cuando empezó entre comillas, la independencia de México, que ahí sí fue como México, como nación, ya empezó a crearse en México. Entonces ahí ya puede hablar de una nación. O sea, pues, cuando dicen que España conquistó a México, pues España no puede conquistar una cosa que no existe, porque México como México no existe. Existen razas aztecas, existen no sé qué, y hay ciudades de pronto importantes, pero no hay una ciudad en sí en general. Ellos no dijeron vamos a conquistar a México, vamos a conquistar a Cuba, vamos a conquistar a Colombia. Ellos vinieron, de hecho no venían con un objetivo exacto de a dónde íbamos a conquistar, sino llegaban y llegaron. Y entonces ahí es donde viene la historia. Pero hay otros videos muy interesantes, muy importantes, donde empieza a hablarse. Entonces ya en ese momento se hablaba de cómo digamos, independizarse de España, pero sin romper el nudo, sino dependiendo. Hoy en día ustedes ya vieron lo de Puerto Rico, y entonces porque hay países que todavía tienen colonias, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se trata de desmontar la tal leyenda negra. Entonces seguiremos viendo videos, seguiremos reaccionando a este tipo de videos, y espero sus comentarios, sus recomendaciones al tema. Muchas gracias por haberme visto, es un video muy interesante, muy importante, y espero que a ustedes también les guste. No se les olvide suscribirse a El Búnker de Jack. Muchas gracias amigos, y nos vemos en un próximo video. Chao.